Muchísimas gracias al CEU, muchísimas gracias a mi querido amigo Alfonso Martínez. En mi intervención me gustaría tocar algunos aspectos de la evolución del debate sobre la responsabilidad social empresarial y las repercusiones que este debate está teniendo sobre la futura producción legislativa y sobre la técnica de calificación del supuesto de responsabilidad empresarial. La literatura sobre responsabilidad social corporativa ha sido predominantemente durante muchos años una literatura minoritaria, que se opuso a la cultura dominante del shareholder value y la consecuente prevalencia de una visión financiera a corto plazo de las estrategias comerciales. Después de que, durante algún tiempo, esta literatura crítica se hubiera alimentado sobre todo de consideraciones poco incisivas de ética empresariales. En un momento determinado, aproximadamente de los años 80 en los Estados Unidos, tomó forma una nueva ideología que ya no se fundamenta, o al menos no solo, en razones éticas, sino que elabora una argumentación de análisis económico que atribuye una fuerza central a las inversiones de carácter reputacional. Empresas destinadas a preferir los métodos de producción que respetan los derechos humanos y el medio ambiente natural parecen capaces de mejorar la imagen de las empresas y inspirar confianza a largo plazo de inversores y consumidores. Este racionamiento tiene su propio encanto, pero también tiene algunas debilidades graves. Primero, la competencia reputacional deja de funcionar en tiempos de deterioro de las cuentas de la empresa y de urgencia por reducir costes. Segundo, la competencia reputacional tiene un peso menor para aquellas empresas que no se dirigen al amplio mercado de bienes de consumo. Y tres, no está claro en qué medida una competencia reputacional puede ser coherente con políticas empresariales nuevas o de fuerte innovación productiva y organizativa. Estas perplejidades no implicaron un rechazo del principio de la doctrina. Además, emergen con mayor claridad las diferentes versiones del actorismo de los stakeholders. La versión instrumental débil del stakeholderism pronto pasó a una versión fuerte, en la que los intereses de los stakeholders se consideran un valor en sí mismos. Así, en pocos años, la tesis de la racionalidad superior, incluida la corporativa, de la estrategia ESG, se ha convertido en un lugar común. Lo sorprendente es que el punto de inflexión no se justifica sobre las bases de nuevos argumentos racionales, sino que se presenta como un hecho objetivo, evidente y conforme a la naturaleza de las cosas. En este contexto se insertan las disposiciones legislativas de principio, como la Ley de Sociedades Anónimas inglés o el Pacte francés, signos importantes del surgimiento de una corriente principal que no se puede subestimar. Las explicaciones que se pueden dar y que se han dado son la creciente percepción del riesgo ambiental y los costes humanos de la globalización, el interés de la alta dirección de las grandes empresas por fortalecer y estabilizar su posición ante la creciente agresividad de los inversores institucionales, resistir las agresiones provocadas por gobiernos de las democracias occidentales, haciendo resaltar los valores morales de interés universal. ¿Qué ha cambiado en la práctica? En esta dirección, Bebchak y Talarita, como hemos visto, presentan un plausible análisis económico sobre la falta de incentivos de los directores y de los accionistas para velar por los intereses de los stakeholders. Además, se destacan de forma convincente los graves problemas de sopesar y equilibrar estos intereses y la dificultad de traducir el stakeholders en fórmulas organizativas adecuadas. El estado del arte en este tema parece hoy ser el siguiente. La responsabilidad social se ha convertido repentinamente en la corriente principal a nivel cultural, pero su traducción
a términos legalmente positivos, sigue confiada a simples disposiciones de principio. En este contexto, la propuesta de la Comisión de la Unión Europea sobre el deber de diligencia pretende afectar a la disciplina general de la empresa. En términos de la política legislativa, la elección de la propuesta de directiva es extrema. Se apoya al diseñar una reforma radical de derechos de sociedades, centrada en el triple deber de la empresa de respetar los derechos humanos, el medio natural y las reglas de buen gobierno. Junto a esta primera elección existe una segunda, muy importante, relativa al conjunto de propuestas organizativas y reparadoras, muy incisivas en las leyes nacionales. Esta propuesta puede ser resumida rápidamente así. Primero, deber de las empresas de adoptar una estrategia de diligencia debida, que se convierte en un nuevo documento de planificación, con el cual la empresa debe implementar las disposiciones de principio de la directiva. Si la propuesta se convierte en la norma vigente, se abrirá un debate sobre el valor vinculante del programa y sobre la disponibilidad de mecanismos inhibitorios, compensatorios o remedios invalidantes en los casos que la empresa incumpla los compromisos asumidos en su documento de estrategia. Segundo, deber de las empresas de preparar procedimientos de consulta con los stakeholders. También se imponen deberes de información calificada a los sindicatos de trabajadores. Tercero, obligación de los Estados miembros de proporcionar instrumentos adecuados para la reparación extrajudicial de los delitos cometidos por la empresa en violación de los deberes de debida diligencia. El sistema de reparación es en parte tradicional y en parte original, compensación económica y no económica, reincorporación, disculpa pública, rehabilitación o contribución a las investigaciones. Aquí también, si la propuesta se convierte en ley, se superará la teoría tradicional de la compensación y se abrirá un capítulo muy extenso sobre el tema de la responsabilidad extracontractual de las empresas. Cuarto, obligación de los Estados miembros de designar una o más autoridades nacionales competentes encargadas de supervisar la aplicación de la directiva. Para la nueva frontera del gobierno corporativo sostenible se propone esa combinación de aplicación pública y privada que el derecho europeo ha experimentado con notable éxito en el ámbito de la competencia, las prácticas comerciales desleales y los mercados regulados. Por lo tanto, lo que se propone es una caja de herramientas ambiciosa y poderosa. Por un lado, disposiciones de principio que imponen deberes de conducta a las empresas con normas de gran malla que pretenden ir llenándose progresivamente de contenido con aportación jurisprudencial y doctrinal. Por otro lado, un sistema de remediación muy incisivo basado en el trabajo sinérgico de la fiscalización pública y privada. En este sentido, existe una perfecta transposición del modelo conceptual dado por el informe COSO de los años 90, es decir, el documento elaborado por Pricewaterhouse para regular los riesgos de las empresas. Las normas contenidas en los artículos 6, 7 y 8 y siguientes siguen exactamente este modelo. Assessment, es decir, detección de los efectos adversos reales y potenciales. Monitoring, es decir, prevención de efectos adversos potenciales. Y corrección, eliminación de los efectos adversos reales. En esencia, se vuelve a proponer el modelo histórico de derecho antimonopolio y no se excluye que algunos Estados miembros puedan verse tentados por la solución de atribuir a la supervisión del gobierno corporativo sostenible a las autoridades antimonopolio ya existentes. Sin embargo, existe un elemento muy interesante en el plano de estudio de la responsabilidad civil, ya que las obligaciones de diligencia imaginadas por la Unión Europea, aunque se dirigen a la protección de intereses públicos universales, producen una responsabilidad por daños, que por otra parte es propia de las normas de derecho privado. Basta pensar al artículo 15 de la propuesta, que en pocas líneas encomienda
a las empresas nada menos que la tarea de aplicar políticas medioambientales compatibles con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, de conformidad con el Acuerdo de París. ¿Es factible tal programa de la Unión Europea? Está claro que lo que se propone es una revolución en el derecho societario. Estamos ante un resurgimiento de una institucionalidad fuerte que incluso hace unos años hubiera parecido impensable. Los destinatarios de la nueva regulación serían las grandes empresas y todas las sociedades cotizadas, aunque sean pymes. Por lo tanto, la nueva disciplina tendría un impacto muy generalizado. Como todas las reformas importantes, esta también podría fallar en sus objetivos y tener efectos no deseados. El florecimiento de las opiniones en este sentido ya ha comenzado y está destinado a crecer. Igualmente, numerosas serán las críticas centradas en la vaguedad de la disciplina y los nuevos deberes impuestos a las empresas frente a la incivilidad de las herramientas de implementación y los remedios previstos. Muchos creerán que una disciplina tan bien diseñada es sustancialmente impracticable y nunca irán más allá del nivel propuesto. No descarto, sin embargo, que las cosas pueden ir de otra manera, porque los factores culturales son poderosos en los asuntos sociales y económicos. También un problema político de fondo, como el planteado por Pepchak, según el cual los intereses de los stakeholders se protegen mejor no con una reforma profunda del derecho de sociedades, sino con disposiciones legales y reglamentarias adecuadas, puede ser superada con un modelo de intervención regulatoria, como el que estamos comentando. La reforma propuesta no afecta directamente al derecho de sociedades, pero prevé la creación de una plataforma en la que los derechos de voz de los interesados pueden encontrar un espacio hasta ahora inédito. En conclusión, me inclinaría por ver la propuesta de directiva que se está debatiendo como parte de un plan, que incluye también las propuestas de regulación de servicios y mercados digitales o el propio plan de recuperación para fortalecer a la Unión Europea como sujeto político. Sin embargo, hay un problema aún más fundamental. El punto es que un mundo poblado por empresas socialmente responsables sería sin duda un mundo mejor. Pero ¿realmente podemos esperar en un mundo poblado por empresas socialmente responsables si entonces los decisores políticos tienden a ser cada vez más irresponsables socialmente, como lamentablemente es en todo el mundo? ¿Podemos realmente creer que la debilidad de los estados en el cuidado de los intereses colectivos puede curarse solo transfiriendo la responsabilidad relativa a sujetos privados? Creo que se vislumbra un grave error de perspectiva. El considerar el compromiso social de las empresas como una buena respuesta a la creciente insatisfacción con la capacidad de planificación de la política. Pero no es así. Hay problemas que solo pueden ser enfrentados y resueltos a nivel colectivo y político. Las reflexiones y propuestas sobre el gobierno corporativo sostenible deben ir de la mano de reflexión y propuestas sobre el gobierno político sostenible. Estos últimos, en cambio, se han quedado muy atrás. ¿Podemos pensar seriamente en transición ecológica si los actuales sistemas de selección de los decisores políticos potencian un cortoplacismo diferente, pero no menos peligroso que el que cuidaba el gobierno corporativo? Esto no pretende ser una invitación a abandonar la perspectiva de una reforma de derechos de sociedades, como la esbozada en la propuesta de directiva, sino más bien una invitación a reflexionar sobre los límites políticos estructurales de la propia propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Dario. Efectivamente, es interesante el punto de vista de que no se puede convertir a las sociedades, ¿no?, en, digamos, sucursales del Estado. Es interesante ese punto de vista y además recojo también, don Alberto, cómo ha sintetizado el tema de que podría tratarse de un compliance empresarial
más, ¿no?, esta reforma. También es un punto de vista interesante que no entra dentro de los mecanismos mercantiles de la sociedad, dentro de la propia estructura del derecho societario.